En 2 minutos te voy a resumir el último parche que acaba de salir en el servidor avanzado, para que no leas todo este texto aburrido y no te sorprendas cuando llegue el revamp de Kimi, Farsa más fuerte y el viento de la naturaleza más débil. Yo soy Jim, no Jimmy, y empecemos con Leomord y Kord ajuste. Moonton revirtió todos los cambios que les hicieron por el momento. Kimi nerf, el alcance de su ataque básico mejorado se redujo. La bonificación de poder mágico con tus ataques básicos se redujo, es decir, menos daño bonus con tus ataques básicos. Antes la velocidad de ataque que tenía se convertía en velocidad de movimiento, pero ahora la velocidad de ataque se convierte en poder mágico. Por último, el rango de tu ultimate también se redujo. Milla nerf, el potencial de daño del ataque básico de su sombra se redujo. Natalia buff, el tiempo de recarga de la primera habilidad se redujo 2 segundos solo en juego tardío, y también el tiempo de recarga de la ultimate se redujo 6 segundos solo en juego tardío. Lucas nerf, se redujo el daño explosivo de la ultimate. Farsa buff, ahora cuando Farsa se convierta en paloma tendrá más velocidad de movimiento, un 15% más. Ahora vamos con los ítems. Viento de la naturaleza nerf, ahora tiene más tiempo de recarga, 20 segundos más. Meteoro de oro rosa nerf, el precio de este ítem subió. Ajuste a Lord y Minions, ahora el Lord que sale entre el minuto 8 y 18 tiene un nuevo icono dorado. A su vez, el Lord después del minuto 18 tendrá otro color de icono para que se les pueda distinguir mejor. Por último, las primeras 10 oleadas de Minions de asedio en la línea de oro darán un 10% menos de oro extra. Y hasta aquí el último parche del servidor avanzado. Recuerda no confundirte de hueco cuando estés en la calle.